capacidad de arreglar variantes puntuales, que es lo que pasó con este bebé, pero también el riesgo de lesiones graves, discapacidad o muerte, tanto para el participante como para sus hijos, ¿no? O su descendencia. Distinción poco clara entre las aplicaciones terapéuticas y de mejora. Puede haber también un riesgo de eugenesia, ¿no? Y potencial acceso desigual y exacerbación de las desigualdades. El nivel de aplicaciones no terapéuticas ya tiene que ver más con fortificación de cultivos, ganados, control exitoso de plagas, ¿no? Control de enfermedades infecciosas y el riesgo también, ¿no? De exacerbación de racismo, desigualdad, riesgo teórico de daño al ecosistema y riesgo teórico de mal uso. En cuanto al acceso a la tecnología, es relativamente barato, ampliamente disponible, puede haber un beneficio, crecimiento económico e innovación, pero también el riesgo de especulación de precios, aplicaciones prohibitivamente caras. En cuanto a la normativa para la investigación clínica con sujetos humanos, hay marcos establecidos en algunos países para gestionar los riesgos de la investigación, pero eso es en cuanto a los beneficios, en cuanto a los riesgos, daños, todavía no falta la infraestructura de supervisión, control y marco regulatorio, no está claro cómo supervisar y la regulación excesiva también podría obstaculizar el progreso. En cuanto a las regulaciones, leyes y políticas nacionales e internacionales, prevención contra el mal uso de la tecnología, protección contra condiciones riesgosas y potencialmente dañinas, y nuevamente el riesgo de limitar el descubrimiento, el progreso, ¿no? Una aplicación difícil de estas regulaciones, y la falta de una uniformidad que puede generar también inconsistencias. Acá este gráfico me pareció súper interesante sobre la aplicación de estos sistemas de edición genética para el tratamiento de enfermedades, ¿no? Hay ya algunas enfermedades que se están probando, ensayando, como la hemofilia, fibrosis quística, beta-talasemia, ¿no? El uso de estas técnicas para corrección, pero también a nivel de plantas y animales, ¿no? Para mejoramiento, ¿no? Resistencia a ciertas infecciones, mejora de los nutrientes, ¿no? Resistencia a enfermedades, etc. Bueno, algunas recomendaciones respecto al uso de técnica de edición genética, ¿no? Utilizar las regulaciones existentes para supervisión de la investigación, tanto en investigación básica como en edición genómica de células somáticas, ¿no? Ya hay regulaciones existentes en algunos países. Faltaría trabajar a nivel de país sobre la edición genética en seres humanos, ¿no? También en línea germinal, permitir la investigación solo para tratar en algunos casos y en algunos países o prevenir enfermedades o discapacidades serias, pero solo si se cuenta con un sistema de supervisión capacitado para limitar su uso a ciertos criterios bien definidos. En cuanto a la mejora genética, por ahora no debería usarse la edición del genoma con fines que no sean relacionados con curar o prevenir enfermedades, propiciará amplia discusión pública, ¿no? Para permitir o no la edición genómica somática para otros usos distintos al de curar o prevenir enfermedad o discapacidad. Siempre nuestros principios orientadores, la autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Y en cuanto a las conclusiones de esta charla, podemos decir que la investigación con material genético va a requerir un especial cuidado para velar por el respeto, la dignidad, los derechos de los participantes, así como que se tomen las medidas adecuadas para proteger la privacidad de la información y asegurar la confidencialidad de los mismos. La edición genética humana requiere especiales consideraciones y debe enfocarse en la búsqueda de un bien como el curar o prevenir enfermedades. Sin embargo, la investigación en células germinales y embriones preimplantacionales no es aceptable, pues afectarán generaciones futuras. Muchas gracias por su atención y quedo atenta si hubiera alguna pregunta o comentario. Muy bien, muchas gracias, doctora Dueñas. Excelente exposición. El tema realmente es apasionante y creo que van a haber muchas preguntas al respecto. Eh, Como para calentar un poco la sala, a mí me gustaría que nos comentara un poco en su experiencia como miembro del comité, qué, cómo podemos garantizar, por ejemplo, un consentimiento informado cuando se hace un estudio genético a nivel de una comunidad, digamos, indígena. Que los consentimientos informados tradicionales que conocemos serían suficientes o hay que tomar en cuenta alguna otra salvaguarda. Sí, claro, de hecho, en las poblaciones o comunidades vulnerables tenemos que tener más salvaguardas de lo habitual. Tenemos dificultades en general en los consentimientos informados
de población, incluso profesional, ¿no? Población que accede en Lima a hospitales que tiene más acceso a salud. Sin embargo, cuando le damos el documento, de repente por la premura, ellos, ah, sí, firmo, o lo leen rápidamente, pero no, el tiempo muchas veces no da para garantizar realmente o para al menos comprobar que realmente haya entendido, ¿no? Entonces, muchos investigadores, y me incluyo porque en el tiempo también, cuando les preguntamos a los pacientes, por ejemplo, ¿usted tiene alguna duda? No, me queda todo claro, ¿no? Entonces tratamos de explicarle qué consiste la prueba y todo, pero quizás sí nos faltaría, y en las poblaciones vulnerables aún podríamos de repente hacerlo porque sí necesitamos mayor comprensión. Pueden haber limitaciones también en cuanto al idioma, ¿no? Y usar en traductores especiales o en lenguaje propio de la zona, ¿no? Poder traducir este formato de consentimiento, utilizar de repente algunas otras herramientas, ¿no? Como de repente gráficos, esquemas, para poder explicarles y llevar a cabo este proceso de consentimiento informado, de repente ya a nivel de toda la comunidad y con sus líderes, y hacerlo de ¿no? O sea, quizás una sola no va a ser necesario, sino una, dos o tres, y poder explicar claramente en qué consiste este tipo de pruebas y qué se va a hacer con sus muestras, ¿no? Porque también hay un riesgo, ¿no? Como mencionan, si bien es cierto, el estudio genético nos ayuda mucho, puede también traer un riesgo de estigmatización, ¿no? Un riesgo de discriminación, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel de los seguros de salud. Y eso es importante proteger en este tipo de estudios, ¿no? La confidencialidad de la información y la privacidad de los datos. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, doy paso a Xiomara. No sé si hay preguntas de los asistentes. Sí, tenemos una consulta, doctor. Vamos a leerla y luego pasamos a la parte comercial para que también nos puedan de repente dar un poco más de tiempo a los asistentes que nos puedan completar en el chat con todas las dudas que tengan. Nos dice de parte de Carlos, buenas noches. Dice, Roche desarrolló una terapia para reducir la jantinina que llegó hasta la fase 3. Dice, desarrolló la terapia molecular como posible de la enfermedad de Huntington. Ambos incluyeron a Argentina, país donde encontraron condiciones para ensayos. ¿Cuáles son las razones o condiciones que no posee el Perú para no ser considerados en estos ensayos? Bien, hace poco hubo una reunión también de Alafarpe, de un grupo que tiene que ver mucho con la investigación en Perú, y hubo un foro también el día de hoy, sobre todo un foro de una jornada internacional sobre ensayos clínicos, y se discute ampliamente las limitaciones de Perú como país, que sea atractivo para que las empresas, ¿no? Las transnacionales o los laboratorios quieran trabajar, ¿no? O traer este tipo de medicamentos a través de ensayos clínicos, ¿no? Mucho tiene que ver con los aspectos regulatorios y los tiempos de evaluación. Perú como país era muy atractivo hace algunos años, y en los últimos años, sobre todo durante la pandemia, más bien muchos laboratorios que sí tenían ya ensayos clínicos, ya sea por otras enfermedades no raras, pero cáncer, por ejemplo, más bien han decidido retirarse porque habían tiempos regulatorios, tiempos de aprobación muy largos, ¿no? Y esto evitaba la fluidez y el poder ejecutar finalmente el ensayo clínico. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, con los aspectos regulatorios, básicamente, y también en el caso de enfermedades raras, con los grupos, ¿no? Que puedan ser capaces de llevar este tipo de investigaciones que sí pues requieren mucho cuidado y mucha vigilancia. Muchas gracias, doctora. Hay otra consulta de Emiliano, nos dice, ¿cómo podríamos cuidar desde la CIE los potenciales de riesgos en la difusión de resultados cuando ciertos tipos de etnias se podría identificar como de alto riesgo de algunas enfermedades, lo que podría ser considerado como estigmación étnica? Sí, realmente complejo, ¿no? Ese es esto.
los riesgos a veces de trabajar en comunidades pequeñas y luego publicar cierta información que ya los pone en riesgo de estigmatización, ¿no? Porque cuando uno hace un reporte, generalmente el comité de ética vigila de que no haya un dato en el cual se va a identificar el individuo, ¿no? Ningún dato sensible, ¿no? Que nos permite identificar, pero si se hacen estudios en ciertas etnias de repente, al mencionarlas en el reporte ya se está identificando de alguna forma. Entonces, de repente sí, vigilar el tema de la identificación, porque sí los pondría en riesgo de estigmatización e incluso en discriminación para ciertos tipos de seguros, y saben que los pobladores de cierta región tienen mayor riesgo, por ejemplo, de enfermedades genéticas, ¿no? Muchos seguros privados no consideran incluir dentro de su lista de asegurados a los que ya tienen enfermedades raras preexistentes, por ejemplo. Y ese es uno de los riesgos también de cuando uno se somete a una prueba genética, y la asesoría que nosotros damos cuando ofrecemos pruebas genéticas, ya sea a través de investigación, pero principalmente a nivel asistencial, es que en las pruebas genéticas, si bien es cierto, vamos a tratar de proteger esta información confidencial y se la vamos a dar solo al paciente. El paciente decide con quién compartirlo, si ponerlo en la historia o llevarlo a otro hospital, pero puede haber un riesgo de filtración de información. Entonces, dependiendo de con quién lo comparta, ¿no? Y puede haber también un riesgo de discriminación a nivel de los seguros. Muchas gracias, doctora. Antes de seguir de repente con las preguntas, vamos a darle también paso a Estrella Rojas, quien se encuentra en sala, quien es la asesora comercial, que nos va a dar toda la información acerca del programa que viene organizando esta masterclass. Buenas noches, Estrella. ¿Qué tal? Buenas noches, Xiomara. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? Sí, puedes proyectar. Perfecto. A ver, les voy compartiendo la pantalla. Me avisan si ya la pueden ver, por favor. Sí. Perfecto. A ver, les comento nuevamente. Mi nombre es Estrella Rojas. Yo soy la asesora comercial a cargo de esta maestría. Todos aquellos que se quieran inscribir a esta maestría tendrían que verlo directamente conmigo para poder ayudarlos en el proceso. Bien. Es una maestría en bioética, como habrán podido apreciar en la presentación de la doctora. Un momento, por favor. Ya está. Nosotros tenemos ahorita la maestría de manera virtual. En este caso lo tenemos a distancia. Tiene una duración de 15 meses, son 29 vacantes y tenemos 3 días a la semana de clase. Serían los días miércoles y jueves de 7 de la noche a 10:15 y los días sábados de 9 de la mañana a 12:15 del mediodía. Bien, ese es el horario designado. Ahora, en cuanto a cronogramas de inscripción, tenemos hasta el 15 de julio para poder inscribirse. Sin embargo, recuerden que las vacantes solo son 29 y a la fecha ya tenemos más de 15 inscritos. Entonces, va a depender, el tema del cierre de vacantes va a depender de cuántos inscritos hayan a la fecha en la que ustedes decidan hacerlo, pues, ¿no? Con referente al proceso de admisión, es hasta el 22 de julio, porque es un proceso que ya les voy a explicar más adelante. Las matrículas, en este caso, es del 12 al 15 de agosto y el inicio de clase el 18 de agosto. Estos son los requisitos para los que quieren llevar este programa. Lo primero es llenar la fecha de inscripción en nuestra línea del Postula. En esta plataforma ustedes estarían cargando 3 documentos, que es el DNI, el currículum vitae y el voucher del pago. Bien, más su grado de bachiller o de titulado, dependiendo de ello. Y en este caso, para los postulantes extranjeros, también hay la opción de que puedan estudiar con nosotros, bien, presentando su título profesional. Por último, se estaría llevando a cabo una evaluación del expediente y la entrevista al postulante de la maestría, que va a ser también de manera virtual. Ahora, en cuanto a la inversión, el derecho de admisión tiene un costo de 560 soles, la matrícula de 580 y el valor total del programa sería de 30.300 soles. Sin embargo, tiene la opción a poder financiarlo por 15 cuotas, cada una a 1.867 soles. Bien, en este caso también tenemos un beneficio de descuento de un 15%. Este beneficio estaba hasta el día de hoy, sin embargo, se está ampliando hasta el 20 de junio para todos aquellos que estén completamente interesados. Con este beneficio adicional, las cuotas estarían quedando en un menor precio. Ya de manera interna les estaría dando los montos exactos.
Aquí está mi número de contacto, 9677-8246-4. Les repito, mi nombre es Estrella Rojas y mi correo estrella.rojas@upch.pe. También les estoy compartiendo el QR para que puedan escanearlo y escribirme directamente para poder ayudarles en su proceso de inscripción. Bien, hasta lo mencionado, ¿alguna duda o consulta quizás? Muchas gracias, Estrella. De todas formas, para poder reforzar la información, estoy dejando tu correo y tu contacto a través del chat para que ellos puedan inscribirte y puedas guiarlos a través de todo el proceso de postulación. Y también a las personas que de repente se conectaron a mitad de la transmisión, vamos a poder enviarles la grabación de esta masterclass y les llegará a través de sus correos. Gracias. Entonces, bueno, doctor Pérez, ya no tenemos más consultas. De repente queremos hacer una invitación formal para la próxima maestría que estamos próximos a aperturar. Sí, quería agradecerle a nuestra expositora de la noche de hoy, a la doctora Milagros Dueñas, por su excelente presentación. Quería agradecerle a todos los presentes por su interés en estos temas de bioética en general, que son tan de actualidad. Los invitamos a formar parte de la comunidad de posgrado de Cayetano Heredia, en esta versión que tenemos de la maestría en bioética, donde se van a enseñar una serie de competencias para poder tener la capacidad de tomar decisiones y deliberar sobre los temas bioéticos que hay en el día a día. Así que sin más decirle, les agradezco mucho su presencia y anímense, los esperamos. Muchas gracias. Gracias, Milagros. Buenas noches. Gracias, buenas noches, nos vemos. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.